Escucho llantos de dolor, de niños el clamor, que hacen llorar guerras mil, contemplo por doquier y veo que la humanidad no ama el vivir, gente sin la plenitud del gozo del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Veo la desesperación del mundo en derredor, gentes que el amar de Dios no gozan en su ser. Hoy sé que debo ministrar a todos por doquier y gozoso compartir la gracia del Señor. Yo iré de la tierra hasta el fin. Llevaré tu verdad de la tierra hasta el fin. Que tu amor y tu paz des a la humanidad. Yo iré de la tierra hasta el fin. Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar sobre Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice así: parábola de la levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a compartir hasta el versículo 33. Vamos a meditar sobre esta palabra. Jesús, quien muestra sobre cómo es el reino de los cielos. Aquí Jesús en San Mateo capítulo 13 viene mostrando cómo es semejante el reino de los cielos, para que nosotros, los seres humanos, podamos entender, comprender cómo es el reino de los cielos. Entonces Jesús enseña por parábola, para uno poder comprender mejor
haciendo comparaciones. Por ejemplo, con una semilla de mostaza y ahora con la levadura y la harina. Entonces Jesús, ¿verdad? ¿Quién muestra sobre cómo es el reino de los cielos? Tomando como ejemplo, ¿verdad? Una harina y la levadura. Así muestra sobre cómo es. Por eso también nosotros podemos recordar cuando Jesucristo enseñó a los discípulos a orar. En la oración que les enseñó, Jesús decía que cuando oren que el reino de los cielos venga a la tierra, ¿verdad? Que el reino de los cielos venga a la tierra. Vamos a leer un momentito, vamos a buscar la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, un momentito para ver sobre la oración. Lucas capítulo 11, si tiene la Biblia, busquemos un momentito. Lucas capítulo 11, vamos a buscar San Lucas capítulo 11, versículo 2. Dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, así también en la tierra. Entonces dice, en la oración que hizo, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Está orando para que el reino de los cielos venga a la tierra. Aquí dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿verdad? Como en el cielo, así también en la tierra. Cuando dice, venga tu reino, significa que Jesús ora para que todos sean salvos y así a través de los justos, a través de los justos, se establezca la iglesia en la tierra. La iglesia en la tierra sería el reino de los cielos. Iglesia, se le llama a la reunión de los justos. La iglesia no es un salón con un púlpito. A eso se le llama el salón del culto, que tiene que tener el salón sillas, bancas, si hace mucho calor, aire acondicionado, si no hace mucho calor, entonces se le abren muchas ventanas, si se le hacen baños, se pone un púlpito, parlantes y se va estableciendo en el salón lo necesario para que los justos y la gente invitada, ¿verdad? Que no han nacido de nuevo, puedan estar cómodos para escuchar sobre el Evangelio. Ese es el propósito de reunirse en un salón. Pero al salón se le llama salón de culto. Salón de culto. No es la iglesia. Por costumbre muchos le llaman al salón iglesia, pero no es el salón la iglesia, sino que la iglesia es cada alma que nació de nuevo, que ya es salva, que ya nació de nuevo, se le llama la iglesia. Entonces, la iglesia se reúnen en un lugar, en un lugar. Entonces se le llama la iglesia. Esa es la reunión de los justos. Se reúnan en un lugar, digamos, ya sea un local o en un lugar al aire libre. Ya reunidos es la iglesia. Cuando Cristo vuelva, se llevará su iglesia, no al local,
no al salón. Entonces Jesús viene y se llevará a la iglesia. Y el salón, los parlantes, el púlpito, las sillas, todo lo que es material se quedará. El salón no es el que va a ser arrebatado. Una vez vi en una caricatura que Jesucristo venía por la iglesia y vi cómo se despegaba de la tierra y se arrancaban todas las bases del salón y eran elevados hacia arriba. Eso no es así. Todo lo material se quedará y la iglesia será arrebatada, que serían los justos. Los justos, los que nacieron de nuevo, forman la iglesia y predican el evangelio, y la iglesia significa que vino el reino de los cielos a la tierra, que el reino de Dios vino a la tierra, en esta tierra oscura donde había pecado, vino y se formó la iglesia a través de los justos. Entonces, por eso, entonces Jesús él enseñó en la oración del Padre Nuestro que venga el reino de los cielos a la tierra. O sea, el evangelio sería el evangelio, predicando en todo el mundo. Y así se forma la iglesia, predicando el evangelio en todo el mundo. El evangelio significa compartir de la muerte y la resurrección de Jesús, quien murió colgado en el madero, murió como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Murió y resucitó para nuestra justificación. Así, siendo predicado el evangelio, se levanta la iglesia, la congregación de los justos. La iglesia es el reino de Dios en la tierra. ¿Cómo comenzó el reino de Dios en la tierra? ¿Cómo comenzó? Con algo pequeño, así comenzó. Y luego se fue esparciendo por todo el mundo. Así comenzó. Miremos un momentito otra vez Mateo capítulo 13, versículo 33. Vamos a ver qué dice. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, escondiendo en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Hasta que todo fue leudado. Así podemos ver cómo el reino de los cielos es semejante a la levadura. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas, dice la palabra, de harina, hasta que todo fue leudado. Meditemos un poco en esto. Jesús les puso una comparación a través de esta palabra. Les está hablando en parábola. Entonces Jesús les puso una comparación. El reino de Dios se parece a la harina cuando se le pone un poquito de levadura. Ese poquito de levadura hace que crezca toda la masa, ¿verdad? Hace que crezca toda la masa. La levadura representa el evangelio. La levadura representa el evangelio, la palabra de Dios que se expande por todo el mundo. Y la mujer representa los discípulos, los justos, predicando el evangelio sin contaminación, el evangelio puro. Esto representa a la mujer, a todos los predicadores renacidos que llevan el evangelio y lo expanden por todo el mundo.
las 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina representan a los seres humanos y al mundo, en donde los discípulos echan el evangelio, o sea, la levadura, la levadura. Entonces, el proceso de fermentación representa cómo el mensaje del evangelio transforma a las personas naciendo de nuevo, y ya siendo un hermano, se une al cuerpo de Cristo, formando la iglesia. Entonces, todo crece de un pequeño inicio. Todo crece de un pequeño inicio hasta un gran poder. Así comienza el reino de los cielos en la tierra, de algo pequeño, porque todo comienza de un pequeño inicio. Cuando un justo comienza a predicar el evangelio en un lugar, luego naciendo de nuevo una persona, esa persona se lo predica a otro a otro familiar, amigos, vecinos, y se va formando la iglesia. De algo pequeño que se comienza algo grande, como cuando se predica el evangelio en una provincia o en algún lugar. Nace de nuevo la gente hasta que se forma la iglesia y ya tienen que alquilar un salón o se reúnen en algún lado y ya ahí se va haciendo grande, pero todo comienza de algo pequeño. Entonces, podemos ver que los discípulos comienzan a predicar el evangelio. Así los discípulos son enviados a predicar el evangelio en el mundo. El mundo es como la harina sin la levadura. El mundo es como la harina o las almas sin levadura. Nunca crecerán, no podrán crecer si no tienen la levadura. La levadura representa la palabra de Dios. La mujer son los servidores. Son los servidores que comienzan a predicar y de algo pequeño comienza algo grande. Así es como Jesús enseña cómo es semejante el reino de los cielos a una semilla de mostaza que crece siendo pequeñita hasta llegar a ser un árbol tan grande que da sombra y que los pajaritos hacen nido. Y los pajaritos haciendo nido, cuando hacen nido, los pajaritos, ¿qué hacen en el nido? Entonces tienen los huevos, crecen los polluelos y, mejor dicho, ese árbol que era una semilla tan pequeña ya está haciendo que se haga algo grande. Ya los pajaritos tienen sus polluelos y ya ahí van creciendo y se van haciendo más. Así también es el reino de los cielos en la tierra. El reino de los cielos en la tierra se va expandiendo como la levadura cuando se le pone a la harina. Entonces esa harina ya crece, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la levadura, esta mujer la puso en 3 medidas? ¿Por qué en 3 medidas? Porque representa el Espíritu Santo, representa la Trinidad representa. Entonces, se va expandiendo por todo el mundo. Así es el reino de los cielos. Cuando Jesús oró, venga tu reino en la tierra. Y vino a través del evangelio, que por misericordia de Dios, Jesucristo nos trajo el perdón de los pecados. Y así, naciendo de nuevo, siendo justos, ya uno es un servidor, un predicador que lleva el evangelio. O sea, nosotros andamos la levadura, que es la palabra de Dios, y el mundo es la harina. Pero sin levadura, la harina nunca va a crecer. Lamentablemente los fariseos, ¿verdad?, andaban una levadura pero contaminada,
que no es la verdadera, pero los discípulos sí tienen la levadura verdadera, que es la palabra de Dios. Bueno, vamos a llegar hasta aquí.